243 millones de pesos, adjudicado de manera irregular. Para entender mejor cómo se encontraron dichas irregularidades y se destapó este entramado de corrupción, la periodista y anfitriona del podcast, Paola López, habló con Paola Herrera, periodista, y quien investigó e hizo público este caso en 2021. Hola Paola, qué gusto conocerte. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Paola López. Sí, claro. ¿Cómo estás? Yo también te he visto, te he escuchado muchísimo. Gracias. Sigue aquí, porfa, siéntate, este es tu lugar. ¿Están bien? Estamos. Listo. Podemos arrancar. Paola, bienvenida y qué gusto que participes en este episodio. Muchísimas gracias por invitarme, un placer estar acá. Pues arranquemos entonces para entender de manera muy breve, casi muy específica, en qué consistía ese proyecto Centros Digitales y cuál era el rol particular de la Unión Temporal Centros Poblados. Sí, es un proyecto que le daba continuidad al programa Vive Digital del gobierno anterior, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que quiso retomar el gobierno de Iván Duque y que buscaba aumentar esa cobertura en las zonas rurales del país, cobertura pues de internet y llevar específicamente conectividad a las escuelas rurales, a los niños que pues además con todo el tema de la pandemia pues tuvieron que utilizar herramientas tecnológicas para poder seguir con su educación, con sus procesos educativos. Por eso era muy importante, era uno de los proyectos más grandes del gobierno anterior, de la administración anterior, y por eso también involucró importantes recursos. Estamos hablando de más de 2 billones, de un poco más de 2 billones de pesos. Digamos que es la licitación más grande que se ha hecho en el sector de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, por eso tocaba ponerle la lupa, hacer seguimiento a lo que se estaba pues estructurando por parte del ministerio. Llega la pandemia y digamos que el ministerio le tocó acelerar ese proceso, esa estructuración. Cambian los pliegos en el año 2020 porque inicialmente se había pensado en hacerlo con una sola región, es decir, darle a un solo operador todo el país, todos los municipios en donde iban a llevar el internet, pero cuando llega la ministra Karen Abudinen se toma la decisión de abrir el país en 2 y luego arranca la licitación. Esto estamos hablando de noviembre de 2020, pero después de un proceso de estructuración que duró meses. Esto empezó casi que en marzo de ese mismo año. Entonces, digamos que el ministerio, cuando arranca la licitación o pues ya la audiencia de adjudicación, pues digamos como que termina logrando algo que duró mucho tiempo. Y por eso digamos que también sacaron mucho pecho con ese tema de por fin vamos a poder adjudicar. Entonces empiezan esas audiencias de adjudicación y las veedurías, que son muy juiciosas y muy importantes en todos estos procesos de contratación pública, se empiezan a dar cuenta de cosas muy extrañas que estaban pasando alrededor de ese tema. Paola, y justamente ahí empiezan las irregularidades, pero Sí. las alarmas ¿cuándo se encienden? Cuando ustedes se dan cuenta, también como medios, como periodistas y la veeduría, que se dividen en esas 2 regiones, o ahí todavía no había sospecha de ninguna irregularidad. Hasta ahí todo iba muy bien. Sí, hasta ahí todo iba muy bien. Digamos que no había ningún problema ni se habían encendido ninguna alarmas. Hasta ahí perfecto. Sí, es cuando ya empiezan las audiencias y entonces se presentan bastantes oferentes. Estamos hablando de 10 empresas que quisieron participar en este proyecto. Esa es la licitación. Esa ya es la licitación. El proceso de Ahí ya licitación. empieza la licitación. Y entonces en medio de estas audiencias y de estos procesos, estas diligencias que se estaban adelantando, se conoce que una de las empresas que estaba participando tenía como representante, como abogado, a una persona que trabajaba al mismo tiempo en el despacho de la ministra. Era uno de sus asesores más cercanos. Entonces, digamos que había un claro conflicto de intereses. Claro, ahí ya es raro, ahí ya no está bien, no es correcto. No está bien y podría tener incluso información privilegiada. Entonces, las veedurías informan esto a los medios de comunicación y obviamente nosotros ahí es cuando decimos aquí está pasando algo raro, hay que mirar. Y armamos nuestra primera información, la dimos a conocer al público y tanto fue la presión mediática que a la ministra le tocó pues cancelarle el contrato a la persona que estaba pues también en una de las empresas que participaban en esta licitación. Pero entonces ahí paró la cosa porque la ministra dijo como bueno, ya lo saqué, ya se acabó el escándalo, sigamos adelante. Pero yo, pues mi medio de comunicación, la W, dijimos, bueno, no, aquí hay que averiguar quiénes son los otros 9. Ya habíamos contado pues qué empresa era la que estaba participando y que tenía pues este problema, pero los otros 9 quiénes son. Y empezamos a buscar información de cada una de estas empresas, consorcios, uniones temporales. Encontramos que
pues en efecto había unas multinacionales muy importantes, empresas grandes en el sector de las comunicaciones aquí en Colombia, como por ejemplo Claro, que es Comcel, o la misma ETV, y de pronto aparece una unión temporal que se llama Centros Poblados. También estaba ahí participando y resulta que de la investigación que hicimos de las 9 empresas, esta era la que más problemas tenía. ¿Problemas como cuáles, sí? Del consorcio hacían parte 4 empresas, 3 de ellas no tenían experiencia en nada que tuviera que ver con Internet. Había una que se dedicaba a vender productos de ferretería, otra que construía edificios, o sea, nada que ver con pues, llevar conectividad y mucho menos tener como... Telecomunicaciones. Sí, tener capacidad o experiencia o también capacidad financiera. Y la otra que sí lo tenía era la que estaba más investigada, tenía problemas incluso con la Contraloría por algunos contratos en La Guajira y demás. Entonces, todas estas advertencias se las hicimos a la ministra, la entrevistamos en la W, le dijimos, ministra, cuidado con esto, y pues obviamente se hizo caso omiso a esas advertencias. En ese momento, entonces, ya estaban activadas las alarmas, ya se había evidenciado, digamos, algo de corrupción que involucraba pólizas falsas, Paola, ya había, digamos, ese tan anunciado anticipo de los 70.243 millones de pesos. ¿Ya estaban en preocupación esos dineros o todavía no? Todavía no, porque digamos aquí no se ha entregado el contrato. Okay. Estamos en la etapa en que seguíamos en el proceso de audiencias y demás. Revisaron los 10. Revisamos y le dijimos a la ministra, cuidado con estos personajes, con estas empresas. Tampoco se sabía quién estaba detrás, o sea, digamos el tema del contratista Emilio Tapia, todo eso nadie lo conocía. ¿Y cuándo Colombia sabe que perdió ya ese anticipo? ¿Cuándo se adjudica este dinero? Sí, entonces en diciembre de 2020 la ministra, pese a las advertencias, como te digo, hace caso omiso y entrega la licitación a Centros Poblados, la región B. La región A se la gana Claro, cada uno por $1 billón y nos vamos a Navidad y fin de año y el país queda con la noticia de por fin este proyecto tan grande va a empezar su curso. Y supuestamente esa región B era una cobertura para Boyacá, Bolívar, Amazonas, sí, Valle del Cauca y Bogotá. Sí, tal vez unos más, otros departamentos porque digamos que era muy grande este proyecto. La magnitud y la cobertura que se buscaba era muy grande. Entonces nos vamos a Navidad y pues todo quedó así. El último día de plazo de ellos para entregar la póliza y poder firmar el contrato era casi que el último día del año, el 31 de diciembre. Nosotros, por información también de fuentes oficiales, nos enteramos que ellos no habían podido conseguir la póliza, la consiguieron hasta el último minuto, pero como la consiguieron pudieron firmar y pues digamos que no pasó nada y ya, y la noticia hasta ahí llegó. Y uno esperaría que con la póliza pues hay alguna seguridad. Sí, claro, pues si consiguieron, ellos entregan una póliza, pueden firmar el contrato y pueden arrancar. Se supone que tenían que arrancar el 1 de enero. Entonces, pasaron los meses, en abril de 2021 empiezo a hacerle seguimiento al contrato, a ver cómo va la ejecución y ahí empiezo a revisar todos los informes que se subían a la plataforma SECOP, tanto de Claro como de Centros Poblados, y me doy cuenta que a pesar de llevar ya 4 meses de ejecución, Centros Poblados no había instalado ni un solo centro digital, ni un solo punto de internet en ninguna de las escuelas que tenía adjudicadas. Por el contrario, Claro, que era el que tenía la región A, ya llevaba 700. Entonces, increíble. Se nos hizo muy extraño, pues se me hizo muy extraño que una empresa sí pudiera y la otra no. Si tenían los mismos recursos, si tenían el mismo proyecto, programa. Y seguramente un cronograma muy similar, porque el proyecto igualito. era el mismo para las dos regiones. Sí, el cronograma es igualito. Okay. Tan igualito era que tanto a Claro como a Centros Poblados en abril, en ese mismo mes, justo cuando yo empiezo a revisar todos los documentos, les entregan el anticipo. No, perdón, el anticipo se lo entregaron en febrero. Yo me entero en abril cuando reviso todos los documentos, pero el anticipo en febrero. Tanto a Claro como a Centros Poblados, 70.000 millones de pesos a cada uno. Y digamos que en los informes de interventoría y de ejecución que ellos subían al SECOP, se evidenciaba que justificaban esas demoras, esos retrasos, diciendo pues que el canal del Suez, el bloqueo que hubo en el canal del Suez, que el paro en 2021, en abril hubo un paro en Colombia, empezó en marzo, fue tremendo, pero pues porque a Claro no. Entonces la pregunta llegó, pues fue directamente a la ministra, ¿qué está pasando? ¿Por qué este contratista no está cumpliendo? Y ella lo reconoce al aire y anuncia que empiezan una investigación administrativa para poner una sanción. A los contratistas normalmente se les pone una sanción, una multa por incumplimiento, pero pues pueden seguir
con el contrato. Cuando citan a esa audiencia para empezar el proceso sancionatorio administrativo, la ministra cita al banco garante, que era Itaú, y el banco llega, la representante del banco llega y levanta la mano y dice, un momento, nosotros no hemos expedido ninguna póliza a favor de centros poblados. Y ahí es cuando el país conoce que la póliza era falsa. Entonces, ahí es donde arranca la segunda parte del escándalo, porque pues la ministra toma la decisión de caducar inmediatamente ese proceso contractual, pues porque estamos hablando de un delito de falsedad en documento público. Con el ánimo que ustedes se lleven algunos datos adicionales en este episodio, invitamos a Juan David Hincapié, quien es el coordinador de Sistema Político de Transparencia por Colombia. Juan David nos cuenta cómo está Colombia en términos de transparencia y comenta sobre el impacto que tuvo el escándalo de centros poblados en la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción. En términos de transparencia y lucha contra la corrupción, para medir los países, uno de los principales indicadores a nivel mundial es el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, que mide justamente la percepción que tiene la ciudadanía en torno a las instituciones públicas, las entidades, en términos de corrupción. En esta nueva medición, Colombia obtuvo el puesto 39 sobre 100, siendo 0 un nivel de corrupción elevado y 100 una ausencia de corrupción. Como podemos ver, el 39 es realmente un valor muy cercano a un índice de corrupción elevado, teniendo en cuenta que la calificación por debajo de 50 indica niveles de corrupción muy serios y realmente estructurales dentro del sector público. Esta medición arrojó en los resultados presentados en enero de 2022 a Dinamarca como el país que se acerca más a ese 100% que es ese estado ideal, con 88 puntos. Y a nivel suramericano, los países que reportaron los niveles más bajos o más cercanos, niveles muy altos de corrupción, fueron justamente Venezuela y Haití. Pero Venezuela con 14, Haití con 20 puntos, pero nosotros estamos ahí con 39. O sea, como les indicaba, todo lo que sea por debajo de 50 puntos es preocupante y alarmante en esta medición. El caso de centros poblados tiene una particularidad y es que refleja cómo un actor que ha estado involucrado en un hecho de corrupción como el carrusel de la contratación en Bogotá pueda llegar a estar involucrado nuevamente en un proceso similar que en esta vez afecta el derecho a la educación de los niños en Colombia. Realmente esto lo que termina de reflejar en la ciudadanía es un descontento, ayuda a incrementar la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y entidades públicas, y creo que este es un punto en el que este nuevo gobierno tiene que trabajar bastante, porque viene de un escenario en el que, como vemos, el índice de percepción de corrupción revela que la desconfianza de la ciudadanía entre el poder público es muy amplia, y más aún cuando venimos de escándalos de corrupción como centros poblados, el programa de alimentación escolar o de Brecht, solo por mencionar algunos, ¿no? Y seguimos hablando de este escándalo de corrupción, la pérdida de 70.243 millones de pesos, ese entramado de corrupción que involucraba unas pólizas falsas y ese anticipo que desató el escándalo en el país. Esta contratación que empezó a sonar en todos los medios de comunicación y que justamente hoy estamos conversando con la encargada de destapar este escándalo, la periodista Paola Herrera. Paola, a propósito de esto que sucedió cuando ya entonces conocemos de esta pérdida, porque prácticamente es una pérdida, ¿cuáles son las responsabilidades que tienen esos actores involucrados en este caso de corrupción? Ustedes hicieron las alertas necesarias, le avisaron a la ministra, empieza esa posibilidad de hacer una sanción, pero se perdió el dinero. Sí, lastimosamente se perdió el dinero y, digamos, lo más triste es que, como tú lo dices, pese a las advertencias que se le hicieron a la ministra, porque ella sabía, o por lo menos así se lo hicimos saber en medio de toda la investigación, que estas empresas que se iban a quedar con ese contrato pues no eran las más idóneas
para hacerlo y pues finalmente a pesar de eso pues ella directamente no es quien adjudica, es su equipo técnico. Pero ella está a la cabeza de un equipo. Exacto, ella es la cabeza de un equipo y pues digamos lo dejó pasar el tema y no se hizo digamos un control fuerte por parte del ministerio para poder digamos revisar el tema de los papeles, que fueran papeles legítimos. Es más, en medio de todo lo que yo encontré, pues también vimos un contrato aparte que era con una firma muy pequeña, muy pequeño ese contrato, pero igual involucra recursos públicos, que tenía la misión esa firma de hacer específicamente eso, revisar los documentos. Y entonces esa firma tampoco se enteró que la póliza era falsa. Claro. Y ahí también se perdió la plata que el gobierno le pagó a esa firma por haber hecho Una veeduría una que veeduría, supuestamente no hizo. un control Claro. que no hizo, porque se le pasó también el tema de la póliza falsa. Y los funcionarios del ministerio, dentro del ministerio, hicieron la revisión de los documentos en 10 minutos. O sea, se ¿Cómo supone se que había revisa? un filtro con una empresa. Sí. Esa empresa no hizo su filtro. Y tampoco los nuevamente lo pasan funcionarios. a los funcionarios del ministerio y Y ellos tampoco. tampoco hacen su trabajo. Tampoco porque pues al final se descubre que la póliza que Centros Poblados presentó pues es falsa. Claro, volvamos a esa parte de la historia porque ahí quedábamos y entonces se dan cuenta de que el Banco Itaú dice, esa póliza no es nuestra. ¿Y ese dinero dónde está? Se hace la pregunta, el mundo entero, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué pasa ahí? Sí, es que este caso de corrupción tiene muchas aristas. Es un caso que evidenció todo lo que está mal en la contratación en Colombia. Y digamos que cada día uno encontraba algo más. Cada día uno decía, Dios mío, esto acá no va a parar. Es más, estamos en un año después que todavía seguimos encontrando cosas. Pero para responderte la pregunta, a pesar de que la ministra decide caducar el contrato, ya como les contaba anteriormente, en febrero del 2021 se había entregado un anticipo. Y aquí entonces surge otro problema y es cómo el comité evaluador, integrado por una fiducia, por unos funcionarios del ministerio y otras personas más, aprueban un anticipo sin haber recibido un solo equipo por parte de Centros Poblados. Ningún equipo, ningún punto digital. ¿Cómo se entrega un anticipo sin avance de contrato? No sé si me hago entender. Digamos que los contratos están establecidos para que la plata se quede guardada en una fiducia y se va entregando al contratista según el avance. Vaya avanzando, claro. Pero en este caso, evidentemente no hubo avance. Ellos no habían conectado nada. Y aún así le entregaron. Le entregan la plata y entonces acá hay otro problema, otra debilidad que se ve en el Estado y es cómo se permitió por parte del ministerio haber desembolsado estos recursos que después nos vinimos a dar cuenta salieron del país. Porque además, en una siguiente etapa de esta investigación, pues logramos llegar a la cabeza de todo este entramado, que es el contratista o el exempresario Emilio Tapia, que pues ya todos lo conocemos por haber estado involucrado en el carrusel de la contratación en Bogotá y que también estaba detrás de la Unión Temporal Centros Poblados. Para llegar a él también hicimos una investigación bastante importante y nos dimos cuenta entonces que ellos sacan la plata del país, se la llevan a Delaware en Estados Unidos supuestamente para comprar unos equipos, pero pues son unos equipos que nunca llegaron a Colombia y que ya la Fiscalía y otras autoridades han dicho pues que esa plata casi que se la gastaron en comprar apartamentos, en comprar objetos personales para ellos, incluso hasta hablan de cuadros bastante costosos y demás. Entonces, esa plata nunca se hizo un control por parte del ministerio de cómo la estaban ejecutando y cómo la estaban, digamos, gastando estos contratistas, a pesar de que la recibieron para un objetivo que pues nunca se cumplió. Paula, me llama la atención eso que acaba usted de mencionar y de decir, se hicieron todas las cosas mal. Todo lo que está mal en contratación se hizo en este caso y cada vez íbamos evidenciando casi que el paso a paso de lo que usted no debe hacer. Proponentes no idóneos, una persona involucrada dentro de los proponentes que también tenía relación con el ministerio, es decir, que tenía probablemente información privilegiada y empieza la adjudicación a una persona que no tenía las competencias necesarias y una revisión nula prácticamente de documentación. Ese es como el paso a paso de lo que no se debe hacer. Sí, y documentación falsa además. El argumento del gobierno, del ministerio específicamente para decir por qué no se revisó bien cada documento, pues es que se acude a la buena fe de quienes entregan pues la información, de quienes entregan los documentos para poder firmar el contrato. Digamos que hay una ley que dice que sí, que si reciben un documento pues no hay que revisarlo
completamente porque se puede acudir al principio de la buena fe, pero pues en este caso estábamos hablando de 1 billón de pesos que se iban a entregar, entonces era importante revisar cada cosa con detalle y con cuidado. Y no solamente del gobierno, no solamente por parte del ministerio, sino también de las autoridades de control, que en este caso también estuvieron muy flojas a la hora de actuar. Si no hubiera sido porque los medios de comunicación damos a conocer el caso Y generan presión. Y generamos presión, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni nadie. Incluso ellos hacen acompañamiento en las licitaciones, pero es un acompañamiento que no puede ser vinculante, no pueden decir este proyecto se frena porque de pronto les hace falta un poco de dientes a esas entidades para poder actuar. Y entonces, en este caso, ¿cómo funcionan esas herramientas de transparencia, esa información pública como el SECOP, en este tipo de investigaciones, en estos casos de corrupción, como lo sucedió en centros poblados? ¿Por qué son importantes? Sí, pues como ya te mencionaba, la mayoría de la documentación que yo encontré, que leí, que revisé, completamente la encontré en SECOP. O sea, era público, era dominio Todo público. era público. Todos nos podemos enterar ahí. Todos nos podíamos enterar ahí. Es cuestión, digamos, de hacer la tarea y buscar cada cosa y poder, digamos, saber dónde está la información. Si uno sabe cómo se maneja la plataforma SECOP, pues ahí tiene todo. Y las entidades públicas y también quienes se ganan este tipo de procesos de contratación tienen la obligación de subir toda la información a la plataforma para que todos los ciudadanos tengamos acceso a ella. Por eso es importante la transparencia de estos procesos y que además existan herramientas como esa, como la del SECOP, para uno poder acceder. Sobre todo nosotros como medios de comunicación, pero también quienes hacen veedurías. Ellos todo el tiempo están revisando y mirando la documentación que se entrega, que en muchos casos pues pueden tener problemas como, por ejemplo, pasó en centros, con el escándalo de centros poblados. Entonces, lo que yo te decía, todas las noches mi rutina era bajar documentos del SECOP todo el tiempo y leyendo todo. Yo me leí todos los pliegos para saber en qué momento se abrió la puerta pues a que se pudiera presentar una empresa que no tiene experiencia o que tenía investigaciones. También todos los documentos que los contratistas entregaban, los informes de ejecución en donde te digo que me di cuenta que no habían conectado ni un solo punto. Claro. Los informes de las interventorías, todo estaba subido en el SECOP y cualquiera podía acceder a eso y por eso, digamos, el país pudo conocer este escándalo por la información que se subió a SECOP y que fue pública. Incluso todos los documentos, porque no fue solo la póliza, había más documentos falsos. Yo los encontré en SECOP, la carta de presentación de la oferta que ellos hicieron, las firmas de los supuestos representantes legales de las compañías que conformaban el consorcio, todo eso lo bajé del SECOP. Y cuando busco su legitimidad, cuando quiero verificar si es real o no, me doy cuenta que también es falso. Todo era falso. Todo lo que presentó Centros Poblados es falso. Entonces, no solamente es como revisar lo que está en SECOP, sino también revisar si son documentos verdaderos o no. Tremendo, Paola. De verdad, muchas gracias. Qué gran trabajo investigativo. Gracias por destapar este caso de corrupción y sobre todo por usar las herramientas que ofrece Colombia Compra Eficiente para la transparencia y el control ciudadano, que evidentemente sí funcionan. Sí, claro, por supuesto que funciona y no solamente en el caso de Centros Poblados, digamos que yo abro más SECOP que mis redes sociales. Todo el tiempo en este trabajo periodístico estoy revisando procesos de contratación y sirve mucho este tipo de herramientas, este tipo de plataformas para uno poder saber cómo se están manejando los recursos públicos, cómo se están entregando pues la plata que finalmente pues es de todos los colombianos. Como periodistas tenemos el deber de cuidar el patrimonio público y el SECOP es una muy buena herramienta para hacerlo. Muchas gracias. En este episodio, Paola Herrera nos contó cómo descubrió las irregularidades en los procesos de licitación, adjudicación y ejecución del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y Mintic en el año 2021. Abogados con conflictos de interés, empresas sin experiencia en telecomunicaciones, pólizas falsas, irregularidades en la revisión de documentos, entrega de anticipos por miles de millones de pesos, incumplimientos en la ejecución y poco control sobre los recursos públicos. Fueron algunas de las irregularidades que resultaron en el robo de 70.243 millones de pesos en este caso de corrupción. Todas las noches mi rutina era bajar documentos del SECOP. Para Paola, el SECOP jugó un papel determinante en su investigación. Fue a través de esta plataforma que logró encontrar, leer
y revisar en detalle cada uno de los documentos que le permitieron destapar la corrupción del caso Centros Poblados. Así que recordemos que cualquier ciudadano o ciudadana puede ingresar a SECOP para hacer veeduría y control sobre cómo se están usando los recursos públicos. Si usted quiere investigar y denunciar irregularidades en procesos de contratación pública, el lugar donde reposa toda la información es esta herramienta de Colombia Compra Eficiente. Por último, nos quedamos con la magnífica frase de Paola Herrera: abro más SECOP que mis redes sociales.